poner en silencio mi teléfono, que alguien me ha comentado que cuando a veces que estoy transmitiendo se oyen los ruidos del teléfono cuando están entrando mensajes, y la verdad es que no le bajaba aunque le ponía en vibrador, pues no le bajaba el volumen, y al no bajarle el volumen pues se oye como que muy claro. Dios les bendiga, muy buenas noches a todos, es un placer estar con ustedes. Si alguien va a oír la reproducción, si es en la mañana o en la tarde, pues muy buen día de todos modos. En esta ocasión yo quiero hablarles de un avance acerca del Evangelio de Mateo, y vamos a hablar de lo que pasa en la primer bienaventuranza. Recordemos que el Señor Jesucristo ahora se encuentra en el monte de los Olivos, y ahí empieza a dar un mensaje a la gente que se había juntado para escucharlo, y empieza con estas bienaventuranzas. Vamos a ver específicamente la bienaventuranza del pobre. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 3. Abra su Biblia por favor y acompáñenme en la lectura. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese bien, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un texto muy sencillo, sin embargo contiene un análisis muy profundo. Cuando vemos el título de la lección en esta noche, que la anuncié hace unos minutos, ¿quién es el pobre bienaventurado? Porque déjeme decirle que hay pobres que son ricos, hay ricos que son pobres, y hay ricos bienaventurados y hay ricos no bienaventurados, hay pobres bienaventurados y hay ricos no bienaventurados, hay pobres bienaventurados y hay pobres no bienaventurados. Entonces, de eso se va a tratar el examen de este pasaje de Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo está empezando su sermón en el monte Sinaí, donde lo rodean muchas personas. Yo creo que eran masas, pudieran ser hasta miles de personas. Y empieza con esta bienaventuranza. Esto indica, hermanos, de que la mayoría de la gente que rodeaba al Señor Jesús era gente humilde, gente pobre que ansiaba conocer las buenas nuevas. Bueno, primeramente quiero que empecemos con la palabra bienaventuranza. La palabra bienaventuranza, cuando la vemos ahí, el Señor usa un término en el griego que se llama Makarios. Y este término griego indica una persona dichosa, feliz, al máximo, ¿verdad? Un gozo en medio de una necesidad, un gran gozo en medio de una necesidad. Así de que pudiéramos poner un texto que afiance esto en 2 Corintios 6:10. El apóstol Pablo dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. ¿Sí? ¿Verdad? Una bienaventuranza que indica un gozo fuerte, un gozo grande. Es más, pudiera agregar de que esta bienaventuranza, este término Macarios, encierra una alegría, un gozo que no meramente se obtiene por las cosas materiales. Bueno, en el tramo de Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 11, se repite el término bienaventurados 9 veces, o sea, el término Macarios se repite 9 veces. No cabe duda de que muchos esperaban a este predicador que era un predicador de las buenas nuevas que Dios les había prometido. Estamos hablando de su precioso Hijo. No cabe duda que mucha gente estaba esperando esto, amados. Mucha gente estaba esperando esto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, por favor.
Gálatas 4, versículo 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Me llama la atención esta frase que leí al final: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y al principio el versículo empieza diciendo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Se acuerda cuando el Hijo fue anunciado? Cuando le empezamos a leer en alguna parte de la Biblia, cuando el Hijo es prometido y luego cuando ya nace. Bueno, el versículo de Lucas capítulo 2, en los versículos 10 y 11, Lucas 2, versículos 10 y 11, mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Así de que en el momento en que vino el cumplimiento del tiempo, el Señor Dios envió a su Hijo, y aquí está el momento en que el ángel está dando estas buenas nuevas. Ha nacido un Salvador, que es el Cristo el Señor. Buenas nuevas, nuevas de gran gozo. Muy bien, entonces la palabra bienaventurado, gozo, dicha, felicidad, pero fuerte, grande, invaluable, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos gozo cuando compramos algo nuevo o cuando se nos da un regalo que nos gusta. Pero hermanos, estamos hablando aquí de un gozo sin valor, un gozo invaluable. No se puede comprar, no se puede adquirir con todo el dinero del mundo. Así de que la palabra bienaventurados de Mateo 5:3 nos enseña un gozo inefable. Ahora vamos a ver la palabra pobres. Bienaventurados los pobres, dice el Señor. Bueno, el léxico de las palabras de la Biblia, el léxico llamado Strong, nos enseña al menos 3 palabras para pobre. De ello, yo saqué los siguientes significados. La primera palabra que el diccionario Strong menciona es penomai. Penomai, así como se oye, penomai. Y significa pobreza no extrema. Pobreza no extrema. Y la segunda palabra es tojoi. Empieza con P y sigue tojoi. Tojoi. Miseria que carece de lo más básico. Eso significa la palabra tojoi. Otra palabra también usada por Strong en cuanto al término pobre que se usa en la Biblia es tochos. Tochos, así como se oye. Y tochos viene de humillado, viene de mendigo. Mendigo. Entonces, esas son 3 palabras que se usan en la Biblia para pobre. Pero el Señor Jesucristo no usa la palabra penomai. La palabra penomai significa una persona o personas que tienen una pobreza pero que no es extrema, tienen lo básico. Mientras que los otros términos son diferentes, significado de pobreza. Pero en esta pobreza, que no es el término que usa el Señor, podemos considerar, hermanos, el pobre que no es tan pobre, sino que tiene lo necesario para vivir modestamente. Y se puede ver ilustrado dentro de una siguiente petición. Por ejemplo, si abre usted la Biblia ahí en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, ahí podemos ilustrar a este pobre, que no es el término que usa el Señor Jesús. Proverbios 30, versículos 9 y 10, por favor. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esta es una petición del proverbista. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario,
no sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo que el proverbista pide al Señor es que lo mantenga en una pobreza donde tenga lo necesario para vivir modestamente. Ahí, si estuviéramos en el Nuevo Testamento, se aplicaría el término que hemos dicho, el término penomai. Ahora, siendo ese el término que no usa el Señor cuando dice bienaventurados los pobres, vamos a términos que sí usa el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo usa dos términos. El término tojoi y el término tochos. Este pobre, hermanos, que involucra esta palabra, es aquel que tiene grandes necesidades. Este pobre que es el que el Señor Jesucristo refiere es aquel que vive en estado de miseria y que aún tiene que mendigar algo de comer para sobrevivir. Me recuerda a Lázaro. Lázaro, aquel que está integrado en la historia del rico y Lázaro. Aquel hombre que se ponía a la puerta del rico para saciarse al menos con las migajas que caían de la mesa de los que estaban comiendo con el rico. Pero aún los perros venían y le lamían las llagas. Aparte estaba enllagado. Bueno, en la palabra de Dios, en el tiempo de Jesucristo, vemos un gráfico que nos muestra que muchos estaban enfermos y muchos tenían enfermedad incurable, como la lepra. Muchos tenían impedimentos físicos, como aquellos que eran invidentes o aquellos que eran inválidos, etcétera, etcétera. Este es el término, hermanos, tojoi. Y el otro término que se usa para pobres de espíritu es tochos. Estos dos términos hablan de la pobreza extrema, hablan de la miseria, hablan aún de la persona que mendiga para poder sobrevivir. Aclarado esto, hermanos, ahora vamos avanzando. Vamos a ver quiénes son los bienaventurados en espíritu, pero para ver eso primero tenemos que descartar los que no son bienaventurados, los pobres que no son bienaventurados. La pobreza, hermanos, puede ser una bienaventuranza, pero también puede que no sea una bienaventuranza. Entonces, cuando hablamos de pobres no bienaventurados, nos referimos a quiénes. Hay pobres, hermanos, que no son bienaventurados porque son ateos. Ateos. Ateos quiere decir no cree en Dios. Ateos. En Salmos 53.1, Salmos 53.1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Esto es un texto que se aplica muy bien a los ateos, a los que no creen en Dios, a los que son contra Dios. En cuanto a la creencia en Dios, ellos no creen en Jehová, no creen en ningún Dios. Por eso se hacen o se reconocen dentro del ateísmo. Pero también hay otros pobres que no son bienaventurados. ¿Cuáles son estos? Bueno, los que no alimentan su interior. Hay muchos pobres que están en la pobreza extrema o en la pobreza mediana, sin embargo, no alimentan su espíritu. Por lo tanto, esas personas no tienen espíritu, están carentes de espíritu, son pobres en espíritu. Estos pobres no son bienaventurados. Estos pobres no son bienaventurados. Otros también que están, bueno, de que no se alimenta el interior, estamos hablando de que no alimenta su alma, no alimenta su espíritu, no alimenta el hombre interior. Dice en Mateo 26:41, por favor, Mateo 26:41 dice,
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aquellos que piensan solamente en satisfacer los deseos de la carne son personas pobres sin bienaventuranza. Pobres sin bienaventuranza. ¿Cuál es la recomendación? Oren y velen para que no entren en tentación. Pero esto puede considerarse como ejercicios dentro de la fe en Dios, de la fe en Cristo Jesús. Entonces, los pobres en espíritu pueden ser personas que en algún momento han demostrado fe, pero luego se alejan de ella. O puede ser personas que nunca han tenido fe. Creen, pero nunca han tenido fe. O sea, la fe que viene por el oír la palabra de Dios. No la fe que es del mundo, que es una fe muy relativa. Ahora, hay un número 3 de aquellos pobres que no son bienaventurados. Los que no son bienaventurados son los que tienen su esperanza en lo material. Amados, no negamos y no debemos de dudar de que entre los pobres hay mucho afán y ansiedad por las cosas materiales. Entonces, muchas veces pensamos que esto es símbolo nada más del rico, pero no. Los pobres tienen mucha ambición, tienen muchas ganas de lo material, les da hasta fiebre por alcanzar algo que quieren obtener. Entonces, personas que no alimentan su espíritu, que no alimentan su hombre interior, personas que están pensando en las cosas materiales como primer orden, son personas que no son bienaventuradas. Así de que hay estos pobres en espíritu que no son bienaventurados. Son pobres en espíritu porque nunca han hecho el propósito de adquirir el Espíritu de Dios. Y si lo han hecho, han quedado en el camino. No han perseverado, no han alcanzado o no han estado hasta el final, sino que se han quedado a medio camino. Ahora, hermanos, es momento de ver acerca de los pobres en espíritu que son bienaventurados. Los pobres en espíritu que son bienaventurados. Déjeme decirle que en el punto anterior, los pobres en espíritu no bienaventurados, entran también los ricos materialmente, pero que no tienen vida espiritual. Esos son pobres en espíritu no bienaventurados. Pobres en espíritu no bienaventurados. Ricos que no tienen vida espiritual. Así como pobres no tienen vida espiritual, así ricos no tienen vida espiritual. Ninguno de los dos son bienaventurados. Pero aquí entramos al punto donde hablamos de los pobres en espíritu que son bienaventurados. Los pobres en espíritu a los cuales el Señor Jesucristo se refiere. Los pobres en espíritu a los cuales el Señor les da bienaventuranza. Es a los que se refiere. ¿Quiénes son estos? Bueno, los creyentes, hermanos. Los creyentes. Aquellos que creen en las cosas de Dios. Dice en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero también entran en este rango, amados, en los pobres los pobres en espíritu bienaventurados, entran aquellos que confían en Dios. Aquellos que confían en Dios, dice en segunda a los Corintios 5:7, y vamos a leer hasta el versículo 9, por favor. Segunda a los Corintios 5, del 7 al 9, dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
Pablo habla como persona que tiene confianza en Dios. Y sabe Pablo, y sabemos todos aquellos que estudiamos la palabra de Dios y que estamos en el camino del Señor, que personas que tienen esta convocación, que tienen esta convicción, son personas que son bienaventuradas, aunque no tengan riqueza física, riqueza material. Entonces, la bienaventuranza tiene que ver con la confianza. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos? Los que tienen confianza. Otros, los que se gozan en los bienes celestiales. Cuando hablamos de los bienes celestiales, hablamos de bienes que vienen de Dios y que no son dados a todas las personas. Porque aquí hay una gran confusión. La confusión que hay, amados hermanos y amigos, es que si usted ve el sol brillar, muy bonito, y de repente ve una lluvia que cae y moja el pasto, las flores, los árboles, y luego se va y empiezan los pájaros a cantar y las mariposas se miran en el ambiente, y usted dice, bendito Dios, qué grandes bendiciones me da para ver y para disfrutar. Bueno, déjeme decirle que esas bendiciones son para toda la gente, para toda la gente, para toda la gente. O sea, esas bendiciones son derramadas en general, pero hay unas bendiciones que son derramadas solamente para los que creen en Él y para los que confían en las cosas de Dios. Estos son pobres en espíritu, bienaventurados. Dice en Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3. Y vamos a leer hasta el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted lee el capítulo 1 de Efesios, va a encontrar todo ese capítulo lleno de bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas tienen una característica muy especial. Son solamente para los pobres en espíritu bienaventurados. Son solamente para los creyentes, para los que confían en Dios. Esas bienaventuranzas, si las lee una persona que no está sirviendo a Dios, no le significa nada. Pero cuando las lee un creyente, significan mucho, mucho, tienen mucho, mucho valor. Mucho valor, tanto valor que no se puede calcular el precio. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu que son bienaventurados? Bueno, los pobres que viven para Dios. Todo aquel que vive para Dios, hermanos, aquel que obedece a Dios, que sigue sus lineamientos, que siempre está pendiente de lo que Dios dice, siempre hace lo que Dios le aconseja, le dice que haga. Y dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una persona que vive para Cristo. Es una persona que vive para Dios. Ese es un pobre, fíjese bien, es un pobre que es bienaventurado. Es un pobre en espíritu porque siempre necesita de Dios y siempre está buscando de Dios el espíritu, la vida espiritual, el alimento para el espíritu. Ahora vamos ahí a Gálatas capítulo 2, versículo 20, por ejemplo. También dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese amor de Jesucristo es el amor del Padre, es el amor de Dios. Y ese amor es tan grande que puede salvar a todas las personas, a toda la gente que quiera. Y es tan grande que se obtiene una salvación, se obtiene una libertad en contra de las acechanzas del diablo, en contra de los ataques de Satanás. Y entonces a la persona que es pobre en espíritu, bienaventurada, es una persona que vive para Dios. Está con Cristo juntamente crucificado en el aspecto de que ha muerto para el mundo y ahora vive para Cristo.
ha, ha sido sepultado, ha sepultado su vieja persona, sus hábitos malos, sus costumbres malas, sus malos hábitos, sus pecados han sido sepultados, y ahora vive porque ha resucitado, como Jesucristo resucitó en el tercer día. Al tercer día, Él ha resucitado cuando es levantado del agua del bautismo, y ahora está con Cristo juntamente crucificado. Ya no vive yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué, Pablo? Por ese Señor, el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una buena razón, ¿no cree usted? Entonces, continuando con aquellos que son bienaventurados, aquellos pobres en espíritu que son bienaventurados, se sorprende de lo que yo digo, porque voy a decirle ahora que los ricos también son bienaventurados, mis hermanos. Los ricos son bienaventurados, amados amigos. ¿Cuáles ricos? Los ricos que son pobres en espíritu, aquellos que no tienen las riquezas como primer orden, sino que Dios les ha bendecido con riquezas, pero ellos tienen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, como hemos leído infinidad de veces en Mateo 6:33. Así de que hay personas que tienen bienes materiales, pero viven como si no los tuvieran. Son personas que participan a los demás de sus bienes naturales. Podemos citar muchos ejemplos. Podemos citar el caso de Abraham, era un hombre inmensamente rico. Podemos citar el caso de Job en el Antiguo Testamento también. Pero podemos citar en el Nuevo Testamento la riqueza que tenía Cornelio, por ejemplo. No podía acordarme el nombre, discúlpenme, ya estoy 60 años y es cuando ya las cosas se olvidan con más facilidad. Cornelio, Hechos capítulo 10. Cornelio era un hombre rico, hermanos, y sus bienes los dedicaba a Dios, a la obra de Dios. ¿Quién más? Lidia era una mujer rica, ella vendía púrpura y lino fino, vendía tela costosa, tela que usaban los reyes, que usaban los ricos. Así de que ella era una comerciante rica, tenía casa, tenía sirvientes, y ella se dedicó al Señor, y todos sus bienes fueron puestos a los pies del Señor, a servicio del Señor. Hay muchos ricos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Podemos acordarnos también de María, la madre de Juan Marcos. Ella tenía una casa donde la iglesia se reunía y tenía al menos una criada llamada, me parece que era Rode, que vino a abrir la puerta cuando Pedro estaba tocando. Es muy importante. Está el compañero de Pablo en el primer viaje, ¿cómo se llamaba? Bernabé era un hombre rico también, de tal manera que él vendió una de sus propiedades y las puso a los pies de los apóstoles. Había personas ricas, hermanos, pero esas personas ricas eran pobres en espíritu, bienaventurados, porque no tenían su esperanza puesta en la riqueza. ¿Se imagina esa paradoja tan grande? Es como decir también que en el reino de Dios hay muchos ricos que son pobres, porque son ricos espiritualmente, pero son pobres materialmente. Así también hay muchos ricos que son ricos materialmente, pero son espirituales. Son personas que siguen a Dios, que buscan las cosas de Dios, que comparten sus bienes con los que tienen necesidad, y que no tienen sus bienes como el ancla de la salvación, sino que tienen como el ancla de la salvación al Señor Jesucristo, su preciosa sangre derramada en la cruz, y lógicamente que hacer acto de obediencia a los mandamientos de Dios. Así de que dice la palabra de Dios en cuanto a los ricos que sirven al Señor. Dice en 1 Timoteo 6:17, por favor.
Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, sino en Dios. Perdón, que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios nos da abundantemente las cosas para que las disfrutemos. En el Salmo 112, versículos del 1 al 3, fíjese cómo empieza el salmista ahí. ¡Aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor! Que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa la tierra será su descendencia, y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amados, hemos visto el significado de la palabra bienaventuranza. Hemos visto el significado de la palabra pobre. Hemos visto que hay pobres que no son bienaventurados. Y hemos visto pobres que sí son bienaventurados. Dentro de los pobres bienaventurados podemos considerar que hay ricos materialmente, que son pobres en espíritu en cuanto a que saben que necesitan de Dios y están espiritualmente teniendo una actividad fuerte, de tal manera que ellos tienen toda su esperanza y toda la obediencia puesta en Dios. Esos pobres, aunque sean ricos materialmente, esos pobres son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados, amados? Bueno, el mismo texto que nos trajo a este análisis lo dice. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es bienaventurado porque se somete al plan divino. El pobre en espíritu es bienaventurado porque es un hijo obediente, un hijo feliz, alguien que quiere gozar de las bendiciones de su Padre Celestial, alguien que quiere ir a morar con Él al cielo. Fíjese nomás. La humildad de esa persona es tan grande que constantemente da muestras de gratitud al Señor y se goza sirviéndole para poder obtener vigor y riqueza espiritual. Esos son los pobres en espíritu, bienaventurados. Yo les agradezco mucho su atención. ¿A usted le gustaría pertenecer al reino de Dios? ¿Le gustaría ser de esos pobres bienaventurados? Bueno, lo que tiene que hacer usted es creer que Cristo es el Hijo de Dios, arrepentirse para perdón de sus pecados y bautizarse para perdón de sus pecados. Usted recibe la palabra de Dios, usted se arrepiente de sus pecados y hace acto de arrepentimiento confesando que Cristo es el Hijo de Dios y bautizándose, porque esto culmina precisamente con los pasos que se necesitan para entrar a una relación con Dios. Y usted viene a ser cristiano. Y viene a ser una persona que es pobre en espíritu, pero es bienaventurada, porque va a depender siempre del Señor. Si usted quiere pertenecer a la iglesia del Señor, es un buen momento. Hermano, hermana, si usted ha caído de la gracia, es un buen momento para restaurarse. Si usted, amigo, está oyendo esta palabra de bendición y sabe que necesita a Cristo, arrepiéntese y bautízase para perdón de pecados. Dios les bendiga, muy buenas noches, y con esta oración nos despedimos. Padre, agradecemos esta oportunidad que tú nos has dado. Por favor, Señor, no nos dejes de tu mano y acompáñanos en lo que hagamos si es de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todos aquellos que oyen tu palabra. Ayúdales a tomar la mejor decisión, Señor. Bendice a aquellos que son pobres en espíritu, bienaventurados, para que perseveren en tu santo camino. Ayuda a todo aquel que quiere ser hijo de Dios, aquel que quiere pertenecer al reino, para que lo haga antes de que sea tarde. Bendice a los enfermos, Padre, bendice a los necesitados, ayuda a todo aquel que clama a ti, aquellos que han perdido seres queridos, fortalécelos, consuélales, bendito Dios, y también
Oramos, Señor, para que nos bendigas. Mi esposa y yo saldremos de viaje mañana, si Dios lo permite, si tú lo permites, Señor, y pedimos que nos acompañes en ese viaje. Pedimos, Señor, que todo se haga de acuerdo a tu santa voluntad, todo en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pues muy buenas noches, amados amigos, hermanos. Muy buen día para todos aquellos que van a ver la grabación de este video. Y ando buscando yo aquí está, el puntero que uso para cerrar la transmisión. Dios les bendiga y hasta la próxima.